Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar un tema muy importante y trascendental que tiene que ver con las aperturas. Es muy importante que nosotros podamos definir qué apertura vamos a jugar durante una partida de ajedrez. Recuerden que una partida de ajedrez pasa por tres fases: apertura, medio juego y final de juego. Entonces es muy importante tener una buena apertura. Una buena apertura te da grandes posibilidades de ganar la partida de ajedrez, pero cometer un grave error en la apertura, eh, tienes muchas posibilidades de perder. Casi seguro que vas a perder si obtienes una mala apertura. Vamos a hacer algunos de los errores que se cometen durante una apertura de ajedrez y con mucha frecuencia se cometen. En primer lugar, E4. Sabemos que esa es la apertura más fácil de jugar, la más recomendable cuando uno recién se está iniciando en el ajedrez. Es una apertura muy flexible porque el alfil puede desarrollarse en C4, la dama puede salir en momentos decisivos, la dama tiene todo el control de esta diagonal y el alfil también tiene muchas casillas, por eso es que es la apertura más recomendable cuando uno recién se inicia en el ajedrez. E5 es la respuesta más típica, también la más fácil y más flexible. Caballo F3 es lo más jugado. Atacamos al peón de E5 y aquí la respuesta más usual es caballo C6, defendiendo el peón. Por supuesto que no es la única respuesta. También las negras pueden jugar caballo F6. Esto se llama la defensa Petrov o defensa rusa. Más adelante en otras clases vamos a ahondar. Recuerden que el ajedrez es muy extenso. No alcanzaría una clase de 35 minutos para hablar todo lo que compete con el ajedrez. Pero las negras también pueden responder D6. Y ante esto, lo más jugado es D4 para presionar sobre el peón de E5. Amenazamos con ganar un peón, pero en esta ocasión las blancas jugaron alfil C4. Eso también se puede jugar. Observen que ya tenemos tres piezas en el centro. Las blancas están listas para hacer el enroque. Recuerden que el jugador que más piezas tiene en el centro es el que tiene más posibilidades de ganar. Aquí las blancas ya tienen tres piezas en el centro y observamos que las negras solo han desarrollado dos peones. Antes que mover peones es preferible desarrollar los caballos y los alfiles. Y primero los caballos antes que los alfiles. Y aquí las negras jugaron F5. Esta jugada no es un error propiamente dicho, pero es una apertura poco común. Si las blancas juegan correctamente, pueden ganar porque las negras han movido tres peones. Las blancas las negras desean que les capturen el peón y desarrollar su alfil. Pero algo muy importante en el ajedrez es que nosotros debemos obstruir los planes de nuestro oponente. Si queremos ganar, no debemos hacer lo que nuestro oponente quiere, debemos hacer cosas contrarias a lo que nuestro oponente quiere. El efecto sorpresa en el ajedrez es muy importante, el efecto sorpresa en la apertura también es muy importante. Algunas veces hay que sacrificar un peón a cambio de un ataque. Y aquí las blancas jugaron D4, están presionando el peón de E5, amenazan con capturar un peón y las negras jugaron caballo F6. Obviamente, capturar aquí, eso sería un grave error. Porque miren, las negras están dejando la diagonal que conduce al rey libre, y dejar libre esta diagonal que conduce al rey es muy peligrosa. Y ahí las blancas podrían hacer un sacrificio. Y si las negras capturan el caballo, entonces
salimos con nuestra dama a hacer jaque, G6 y dama E5, y las negras están perdidas porque ya han perdido una torre. Entonces, fíjense que un error grave en plena apertura te lleva fácilmente a la derrota. Entonces, evitemos cometer estos errores, ¿no? Estemos atentos. Ese es el propósito de la clase del día de hoy. Cuando uno recién se inicia en el ajedrez, fácilmente, frecuentemente comete errores en la apertura. Entonces, si tengo una diagonal abierta y sé que en algún momento la dama puede llegar a H5 y me va a sacrificar una pieza, lo lógico es jugar caballo F6 para presionar sobre el peón E4, amenazo con ganar un peón y mi caballo evita que en algún momento la dama llegue a H5. Caballo C3, defendemos el peón de E4. Por supuesto que puede ser capturado por el peón de F5, pero el propósito de las blancas es sacrificar un peón para luego lanzarse con un ataque. Ejemplo, si las negras capturarían el peón de E4, las blancas jugarían caballo G5 y luego si juega H6, pues caballo F7, miren, y un ataque muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, aquí para nada es conveniente capturar este peón de E4 porque las blancas tienen la jugada caballo G5 y amenazan caballo F7. Entonces, un aspecto muy importante en el ajedrez es darme cuenta de las amenazas que tiene mi oponente. Ya recuerden que las amenazas son más fuertes que su ejecución. O sea, una jugada de posible ataque es más fuerte que ejecutarla. Entonces tenemos que utilizar profilaxis, muy importante, prevenir el peligro. ¿Ya? Y aquí las negras jugaron D4 y aquí las blancas jugaron dama D4. No es aconsejable sacar la dama al empezar la partida, a no ser que sea decisiva. La dama solamente sale al iniciar la partida cuando es una jugada decisiva. Y cuando va a ser una clavada. Ejemplo, si jugaran caballo C6, podría jugar dama E3 o también podría jugar alfil B5, ¿no? Haciendo una clavada. Pero aquí las negras jugaron alfil D7, amenazan con jugar caballo C6 para atacar a la dama y las blancas jugaron caballo G5. Entonces, hay una amenaza de dama de caballo F7 y un ataque doble. Y aquí la mejor jugada era dama E7. Esa era la mejor jugada. Pero las negras cometen un error. Las negras cometen el error de jugar caballo C6. Parece una buena jugada porque estoy atacando a la dama, pero es un error. De nada sirve atacar a la dama cuando mi rey va a ser atacado y encima voy a perder el enroque. Cuando jugamos ajedrez tenemos que controlar la impulsividad, porque a veces por atacar a una dama podemos perder la partida. Alfil F7 sería la respuesta, rey E7, y miren lo que va a hacer las blancas. Las blancas van a sacrificar su dama. Dama por F6. Observen que el rey no tiene dónde escapar, solo hay dos opciones, o bien capturar a la dama con el rey, o bien capturar a la dama con el peón. Si el peón captura a la dama, entonces vendría caballo D5 y sería jaque mate. Si el rey captura a la dama
igual viene caballo D5, pero ahora el rey puede escapar a E5 y jugamos caballo F3. Fíjense que el rey no tiene ninguna casilla de escape, solo le queda capturar al peón y caballo C3 es jaque mate. Miren cómo un error grave en la apertura puede llevarme a la derrota. Otro error frecuente en la apertura también tiene que ver con D6. Bueno, D6 es la defensa Philidor, así se llama, cuando jugamos D6 y tratamos de defender al peón. Se puede jugar, pero hay que conocer. Consejo, siempre que jueguen una apertura, jueguen lo que conozcan, no jueguen algo que no dominan y no conozcan. Jugar al ajedrez es como ir de tu casa al trabajo. Si vas por un camino conocido, es fácil para ti. Si utilizas un nuevo camino, puedes perderte, puede ser un camino peligroso. Algo similar es el ajedrez. Consejo, juega la apertura que ya conoces. Conserva tu estilo. No cambies tu estilo de juego. Cambia tu, cambia tu estrategia, pero tu estilo no lo cambies, ¿no? Solamente corrige los errores en la apertura, crea un repertorio de aperturas, que ya más adelante lo vamos a ver, y evitar cometer estos errores en la apertura que nos pueden llevar a la derrota. D4, ahora las blancas presionan al peón de E5, esa es otra forma de jugar. Caballo D7 para sostener al peón de E5. Alfil C4. Fíjense que el alfil es la pieza más fuerte porque tiene el control de toda esta diagonal. Y recuerden que el punto F7 y el punto F2 son los puntos más vulnerables cuando empieza una partida de ajedrez. De ahí lo importante del enroque, porque al hacer enroque la torre defiende a ese peón. Y aquí las negras debían jugar E5 por D4, pero las blancas cometen un error. Juegan H6. Esta es una mala jugada. Probablemente tenían temor a que las blancas jueguen su alfil a G5 y ataquen a la dama, pero no habría problema porque el alfil podría salir. Pero ahora, al jugar H6, están debilitando esta diagonal y en algún momento la dama puede llegar por ahí en H5. Ahí hay muchos ataques sobre el punto F7. Y así que las blancas juegan de dama por E5, dama por E5 también, y ahora las blancas van a hacer un sacrificio. Alfil por F7, rey por F7, caballo por E5, y fíjense, es un ataque doble. Si el caballo captura, perdemos la dama. Jugó rey E6, grave error. Sacar el rey al centro es muy peligroso. No quiso perder su caballo, perdón. A veces tenemos que resignarnos a perder una pieza. No podemos exponer tanto a nuestra dama. Dama de 5 y ahora el rey está en graves problemas. Rey E7, jugada única. Dama F7, jaque. Rey D6. Caballo C4, el caballo está siendo atacado por todos lados, el rey, perdón, está siendo atacado por todos lados. Rey C5, dama C5. Miren que hemos sacado al rey y lo estamos llevando a nuestro propio terreno. Ahí ya es una muerte casi segura para el rey. A3, hasta el peón participa. Rey A4, dama A5 y jaque mate. Entonces tengamos mucho cuidado con cometer estos errores en la apertura. Aquí tenemos otro, en este caso tenemos la defensa Pirc. Vamos a retroceder. Cuando juegan E4 y las negras juegan D6, eso se llama defensa Pirc. Los más jugados son con dos peones en el centro, porque recordemos que estas 4 casillas que forman el centro principal son las casillas más importantes
El que tiene más piezas y más dominio sobre estas casillas tiene más posibilidades de ganar. Caballo D7, jugaron las blancas. F4, jugando con 3 peones en el centro, tengo el control sobre E5 con estos 2 peones. G6, caballo F3, alfil G7, caballo C3. Vemos que las blancas han desarrollado primero los caballos antes que los alfiles. Eso es lo más aconsejable. A6, alfil C4. Miren qué importante atacar al punto más vulnerable, F7 y F2. B5 es una mala jugada. Ya las negras han movido demasiados peones y se están retrasando en el desarrollo. Y ahora las blancas van a castigar ese grave error. Alfil por F7, sacrificando. Ahí en F7 se producen muchos sacrificios, así que hay que tener mucho cuidado. Rey por F7, caballo por G5, atacando al rey. Si el rey regresa a E8, caballo E6 y la dama está perdida. Jugó rey F6 y caballo D5, jaque mate. Luego tenemos otros errores frecuentes. En este caso está jugando G6, D4, caballo C3 y nuevamente una defensa Pirc. Ha invertido las jugadas, pero ha llegado a una defensa Pirc. Caballo F3, caballo D7, alfil G5. Hay un ataque indirecto a la dama. Y aquí lo aconsejable sería jugar C6 para evitar que en algún momento el caballo ingrese ahí. Fíjense que en los ejemplos anteriores muchas partidas han terminado con el caballo D5 y C6 sería una jugada aconsejable para evitar que el caballo ingrese a D5. A5, grave error, moviendo un peón del extremo, se retrasa en el desarrollo, el caballo no se ha desarrollado, el rey está en el centro. Así que las blancas juegan A4 para impedir que jueguen B5 y se expanda por el flanco de dama. C6, alfil C4, nuevamente otro ataque al punto vulnerable. Dama B6, atacando el punto B2, pero más importante que atacar un peón desprotegido es la seguridad del rey. Las negras debieron jugar H6 porque ya era momento de atacar a este alfil. No podemos dejarle que el alfil esté mucho tiempo ahí incomodando y las blancas juegan dama D2, están dispuestas a sacrificar este peón, capturar este peón. No sería bueno, eso es una celada. Si capturamos, entonces la torre nos ataca y a cambio de un peón ya nuestras torres están comunicadas. El rey negro todavía está en el centro y estamos listas para lanzar un ataque muy, muy fuerte. Entonces, consejo, no capturemos un peón cuando vamos a ser atacados por una torre y nuestra dama va a quedar aislada de todo nuestro ejército negro. Dama de 2, dama E5. Fíjese que el rey está en el centro, así que cuando el rey está en el centro, conviene abrir la posición. Ese es el consejo. Cuando vean un rey en el centro, tenemos que abrir la posición, abrir columnas, abrir líneas, porque así va a ser más fácil atacar al rey. Enroque largo, y fíjese ahora, la dama y la torre ejercen una fuerte presión sobre el caballo. El rey está en problemas, está en el centro. Caballo G, F6, dama D6. Buena jugada, no puede hacer su enroque corto. Enroque largo no puede por el alfil. Y el rey negro está en el centro. Comunicar las torres es otro gran consejo en la apertura. Jugar activamente. Todas mis piezas juegan. Mis caballos juegan, mis alfiles juegan.
todas mis piezas están activas. Alfil F8, atacando a la dama, y nuevamente otro sacrificio en el punto vulnerable. Alfil por F7, rey por F7, caballo por E5, y ahí el rey negro está en problemas. Rey G7, se trata de esconder el rey. Dama E6, amenazando con dama F7, y sería jaque mate. Torre G8 para esconder el rey en H8. Alfil por F6. Fíjense que todas mis piezas participan del ataque. Caballo por F6. Y ahora sí puedo jugar dama por dama F7. Rey H8. Dama por F6. Alfil G7. Y jaque mate. Este mate se llama el mate de la cos, o también se conoce como la muerte por ahogo. Y aquí vamos a ver otro error que es frecuente en la apertura. Estamos ante una defensa siciliana, C5, defensa siciliana. Lo más habitual es jugar caballo F3, pero por supuesto que también podemos jugar D4, sacrificando un peón, C por D4. Aquí no es conveniente sacar la dama porque ahí sí nuestra dama va a ser atacada y nuestra dama va a quedar un poco mal obstruyendo a nuestro alfil. Aquí lo que se hace es sacrificar un peón, se puede jugar caballo F3 o también se juega, como en este caso han jugado, C3, ¿no? Para sacar a este peón del centro, de por C3, caballo por C3. Y vemos que las blancas tienen dos piezas en el centro, a cambio de un peón, tienen mayor desarrollo y el juego está compensado. D6, caballo F3, caballo D7, alfil C4. Nuevamente amenazan con hacer un sacrificio en el punto vulnerable F7. E6, en esta ocasión las negras juegan E6 para evitar que el alfil tenga acceso a F7. Alfil F4, y aquí las negras cometen un error. Debieron acá jugar A6 para evitar que el caballo venga aquí y pueda atacar al peón. Por supuesto que ahí perderían un peón, pero a cambio de perder un peón, hacen su enroque. Recuerden que las negras están ganando un peón, y así que resignar a perder un peón no hay problema, hago mi enroque y al menos sostengo la posición. Pero aquí las negras cometen un error, y eso tiene que ver con un principio en la apertura. Un principio en la apertura dice que jamás debemos mover dos veces una pieza, jamás debemos mover una pieza dos veces en plena apertura, a no ser que se justifique para un ataque muy fuerte, pero aquí las negras cometen el error de jugar E5 y las blancas juegan dama B3, deciden sacrificar su alfil y vemos que dama y alfil están atacando al punto vulnerable. Jugaron D5 porque probablemente no había otra jugada más recomendable. Hay que sacrificar ese peón. Alfil por D5 y caballo C5 atacando a la dama. Alfil por F7, jaque. Y vemos que ya las negras han perdido el derecho a enrocar. Tienen un peón menos y realmente están en problemas. Alfil G5, jaque. Caballo F6, única jugada, si no perderían la dama. Caballo D5, nuevamente el caballo en D5, presionando a F6 que está clavado. Rey por F7,
caballo por E5, jaque, rey E8, caballo por F6, jaque, dama por F6, dama B5, jaque, alfil D7, caballo por D7, caballo D3, amenaza a nuestro rey, quiere capturar con la dama en F2, dama por D3, dama por G5, caballo F8, rey por F8. Y observamos que las negras se han quedado con 4 peones y nosotros tenemos 6 peones. Y esos 2 peones más ataque son suficientes para ganar la partida. Entonces hay errores que tenemos que evitar. Vamos a ver otro error frecuente que se comete en la apertura italiana. Ocurre que si las blancas juegan aquí y las negras juegan E5 y jugamos caballo F3, caballo C6 y alfil C4, nuevamente, eso se llama apertura italiana. Aquí lo más usual es alfil E7 o alfil C5. ¿Qué pasa si nosotros estamos jugando con negras y de repente estamos un poco distraídos y jugamos caballo F6? Caballo F6 no es una mala jugada, tampoco es un error, pero también tenemos que estar preparados para las jugadas sorpresas de nuestro oponente. ¿Qué pasa si las blancas juegan caballo G5? ¿Qué pasa si las blancas juegan caballo G5? ¿Qué jugarían ustedes con las piezas negras? Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas negras. Voy a activar el chat del Zoom. Entonces pueden escribirme al chat del Zoom la jugada que ustedes harían con las piezas negras en esta posición. Las blancas acaban de jugar su caballo de F3 a G5 y ahora es el turno de ustedes. ¿Qué jugada harían con las piezas blancas en esta posición? Escríbame al chat del Zoom la jugada que ustedes harían en esta posición. A ver, voy a ir leyendo las respuestas. Peón E5, dice Elian. Peón es Elian, el peón ya está en E5. A ver, corrige tu respuesta, Elian. Este peón es el peón de E5. A ver. Ah, D5, dice Elian. Ya. Elian dice E5. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Qué jugada harían los demás en esta posición? Ya. Aquí, cuando el oponente nos hace jugadas sorpresas, es ahí donde a veces cometemos errores porque no sabemos cómo responder. Ya. A ver, ¿qué jugada harían los demás? Quiero que todos participen. A ver, falta la respuesta de Alessandro, Abigail, Efren, David, Misael, Misael Alejandro. Ya. A ver, si se equivocan no importa porque así aprendemos. Alessandro dice caballo F8. Caballo F8 dice Alessandro, o sea, que sería eso, caballo F8. Vamos a ver qué dicen los demás. Efren David dice dama E7. Dama E7, jugar la dama ahí. Ya. Ya. Entonces siempre debemos estar preparados en una apertura. Cuando el oponente nos hace una jugada sorpresa que no lo esperamos,
El efecto sorpresa en el ajedrez es muy importante. Es importante sorprender a nuestro oponente con algunas jugadas en la apertura, en el medio juego. Y también tenemos que estar preparados para las jugadas sorpresas en apertura o medio juego. Alessandro dice alfil C5. Bueno, vamos a ver. Y Abigail dice dama E7. Bueno, vamos a ver aquí cuál sería la mejor jugada. Dama E7 no es la mejor jugada porque perdemos un peón. Jaque, obviamente no vamos a capturar con la dama, perderíamos la partida. Rey D8 y luego nuestro alfil retrocede a B3 y amenazamos con jugar caballo F7 y un ataque doble, ¿no? Entonces, dama E7 no sería lo más aconsejable. También, perdón. A ver, un ratito. Había jugado caballo F6 y caballo G5. Ya. También nos habían dicho alfil C5. Eso tampoco sería lo más aconsejable porque igual perdemos ese peón. Nuestro rey pierde el derecho a enrocar. Jugamos alfil C4 y si juega torre F8, nuestro caballo viene a C3 y ya tenemos muchas posibilidades de ataque. Hemos perdido un peón. El rey ha perdido el derecho a enrocar. Ya. Dama E7, ya hemos visto. Bueno, aquí la única jugada que nos puede salvar. Ah, perdón. A ver, un ratito. También nos habían dicho acá caballo F8 y esa tampoco sería una buena jugada porque igual perderíamos el peón y perderíamos el derecho a enrocar. Aquí la única jugada que nos va a salvar es peón D5. Renunciamos, o sea, mejor dicho, sacrificamos un peón, pero a cambio vamos a ser compensados con mayor ataque. Aquí la jugada que nos va a salvar es D5, esa sería la única jugada. Perdemos un peón, pero ahí no vayamos a cometer otro error, porque a veces hacemos una buena jugada y cometemos un error. Capturar con este caballo sería un grave error porque las blancas pueden jugar D4 y pueden abrir la columna para lanzar un ataque al rey. Si captura el caballo, luego estamos atacando al caballo. Si el caballo regresa, pues va a perder y va a estar en problemas con el rey en el centro. Aquí lo que tienen que hacer es, después que las blancas capturan, hay que atacar al alfil. Si el alfil nos hace jaque, pues jugamos C6, capturamos ahí y el alfil está siendo atacado. El alfil podría retroceder a E2 o tal vez las blancas pueden jugar dama F3. No, las negras se ven privadas a capturar porque si no perderían la torre, pero tratamos de asegurar nuestro rey, más o menos así se podría jugar. Haría enroque, D3 y podemos lanzar un ataque sobre la dama. Y ahora la torre ya está protegida. La dama vendría D4. Y hemos perdido un peón, pero el juego está compensado, ¿ya? Entonces, como hemos visto, otra, otra jugada que se puede hacer, otra jugada que se puede hacer ahí, después de B6, el alfil puede retroceder en E2, y podemos jugar H6, el caballo se retira, y el alfil en C5. Muy bien. Entonces ahí hemos perdido un peón, pero hemos desarrollado nuestras piezas al centro. Está compensado.
y por un peón no se pierde la partida, ¿no? Más aún si tenemos mayor desarrollo. Muy bien, esa ha sido la clase